Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Hoy es viernes, hoy nos toca contar cositas que he vivido en primera persona. Y hoy nos vamos a poner un poquito teatreros porque me voy a ir de teatro y voy a hablar un poco más de mini teatro. Más específicamente de Manuel Galeana, Estudio 2, que bueno, este es un tipo de teatro que yo conocí justo en la época, que fue justo cuando le fue peor, en la época de la pandemia, este tipo de teatro, porque eran teatro muy chiquititos, salas que hay súper pequeñas en muchos sitios, para a lo mejor cabrán como mucho 15 20 personas, 30 como muchísimo, o sea, son teatros con muy poquita capacidad, con un escenario chiquitito y tal, pero eso no quita que las obras tengan una calidad bastante buena y, y eso, y la pandemia. Se cerraron, como sabemos todo el mundo, los teatros y otros sitios y luego empezaron a abrir poquito a poquito. Los que más sufrieron fueron los que tenían poquita gente, ya les costaba ser rentables y hacer funciones y ya le pasa esto que tiene que haber una separación entre asientos y una serie de cosas, pero ya en 2020, finales de 2020, 2021 ya empezó un poco esto a salir a flote, el tema del teatro, mini teatro que se dice. Y bueno, voy a hablar concretamente del Estudio 2 de Manuel Galeana. Está, para situarlos, en la zona de embajadores, en la calle Moratín, y en esa calle y en las cercanías de esas calles hay muchos sitios de mini teatro, de salas pequeñitas, donde una sala a lo mejor con 10 personas, 15 salas muy pequeñas, con escenarios muy pequeñitos, pero que merecen muchísimo la pena. Y son obras, este estudio de teatro y donde hacen funciones, Estudio 2 de Manuel Galeana, se llama Estudio 2 en homenaje al programa mítico de teatro que en los comienzos de televisión española que se llamaba Estudio 1, a ese programa mítico. Entonces es un poco un homenaje a ese programa. Y Manuel Galeana, que decide este actor, que ha salido un montón de películas, series, es un clásico del teatro español, o sea, un actor que gracias a su iniciativa ha hecho junto a otros buenos actores y muy buenas obras. Este teatro que como digo está en la calle Moratín, pues os voy a explicar un poquito cómo va el funcionamiento de entradas y todo eso y luego ya explicamos las obras en las que fui. Yo las compré, también se puede por su web, las compré en Atrápalo, ¿vale? Ahí, ahí se compran las entradas, es la plataforma principal. Bueno, su web es más plataforma de información, porque si quieres comprar las entradas es más te remiten a Atrápalo. Yo recomiendo que las compréis antes de ir, porque al ser una sala tan súper pequeñita, si la obra es a las 7 de la tarde, y aunque vayáis una hora antes, a lo mejor ya todas las entradas están compradas. Yo recuerdo las veces que iba que había una chica que era súper maja, bueno, y luego un señor también súper majo, que ambos son actores también, o sea, esto del que ha pasado muchas veces, y pasaba en la obra, en las épocas de Federico García Lorca, por ejemplo, de La Barraca y en esos tiempos, que los propios actores nacían de taquilleros, montaban el escenario, hacían otras cosas, pues aquí los propios actores están en la entrada, tú dices, tengo esta entrada que he comprado, tal, y ya te dicen los asientos que quedan libres y tal. Ahí recomiendan eso, ir una media hora antes, 40 minutos antes, para eso, para que digas la entrada y, y te acomoden donde puedan. El teatro no es accesible, no es accesible para silla de ruedas, pero es que es una sala súper pequeña, muy estrechita. Ya digo, es los típicos teatros muy pequeños que hay en esta zona de embajadores que está, que hay muchísimos teatros de este tipo. Y eso es muy pequeñito. Y eso te le dices el asiento donde te vas a sentar y luego eso, pues tienes unos 40 minutos o media hora para mientras tomar un café o dar una vuelta por ahí. Ya digo, es la zona de embajadores, hay muchos bares y sitios para dar una vuelta. Y luego eso, unos 10 minutos antes, algo así, o 15 quizás, ya se puede empezar a entrar con la entrada, con el sitio que te han asignado para ponerte.
Y ya te digo, entras y ya entras y ya empieza la obra. Ya digo, es un escenario pequeñito, los asientos son como de forma vertical, van subiendo, son unos 5 o 6 asientos y unas 4 o 5 filas, no mucho más. Por eso digo que no hay mucha capacidad, pero porque es una sala pequeñita en medio de la calle, de repente como una entrada normal que está decorada con pósters de teatro y tal, pero es un espacio chiquitito, o sea, se lo han currado mucho. Y bueno, voy a hablar de las obras que he visto en este teatro. Y la primera de ellas es La Casa de Bernardo de Alba, que recuerdo que la vi 1 de mayo, que era festivo. Y normalmente esos sitios, casi todos los sitios, los 1 de mayo, cines, eh, centros comerciales, muchas tiendas están cerradas, pero justo los teatros es al revés, cuando tienen más ebullición y más actividad. Y esta Casa de Bernardo Alba, que es justo una obra donde el actor Manuel Galena, que fundó el estudio y es propietario de este estudio y el que lo dirige, pues justo no sale en esta obra porque claro, el que haya visto la Casa de Bernardo Alba en otro teatro o en otro sitio, o la haya leído la obra original de Federico García Lorca, esta obra está formada solo por actrices mujeres. En todo momento, nunca. Aunque se hace mención a hombres durante la obra, en todo momento salen mujeres. Y es una obra que está muy bien. Tienen. Ya en sí, si algo está muy bien escrito y luego las actrices acompañan, son actrices con un toque dramático muy bueno. O sea, todas las hijas, la madre, la abuela, son la que hace de criada también lo hace súper bien, está todo muy bien pincelado, cómo se va desarrollando todo. La iluminación también, para ser un teatro pequeñito y tal, como a veces hay iluminación en el momento justo, momentos dramáticos, el vestuario, o sea, es, es un teatro súper pequeñito, muy humilde, pero que está muy bien. A la gente cuando acabó la obra aplaudidos raudales porque eso es un clásico del teatro que yo creo que si os gusta el teatro tenéis que ver esta obra sí o sí porque es un clásico imprescindible y eso está muy bien y yo la he visto en varios teatros y yo creo que la que más me ha gustado es en este Estudio 2 de Manuel Galena, que es espectacular como las actrices lo hacen, no solo las protagonistas, prácticamente no hay ninguna que desentone, están todas muy bien y es muy buena elección haber proyectado esta función en este teatro. Bueno, pasamos de La Casa de Bernardo Alba, clásico de Federico García Lorca, a La Herida. La Herida, que la vi también en este teatro, que esta fue la primera función que vi en este teatro, que llegué por primera vez a este teatro y muy majete la chica de la entrada y muy majetes todo. Y llegas a una obra que yo, hay obras que sí me leo más la sinopsis, lo que va a pasar o más o menos, pero ya hay obras que me gustan no saber nada de lo que va a pasar y que me sorprendan. Pues bueno, es una historia de una familia que vive como en una casa alejada de la ciudad y de todo. Vive con 2 padres, con una hija, luego viene un hijo que vivía en la ciudad, que se había divorciado, que tiene una niña pequeña y ahora conoce a otra persona. Y así nos van contando el argumento poco a poco y de cómo el padre, sus inquietudes, que le hubiera gustado hacer otras cosas, cómo se lleva a veces mal con el otro hijo, cómo discuten, o sea, cómo la mujer quiere eso, irse por otros sitios, está cansada de la casa, cómo van desarrollándose esos personajes y de repente aparecen otros 2 personajes un de negro, todo ahí con la vestimenta negra, que han venido en caballos, todo muy así un poco como del oeste. Y claro, ya cuando vemos prácticamente que se desarrolla todo y vemos que como son los jinetes del apocalipsis, que se va a acabar el mundo o algo así, o sea, y cómo se desarrolla el final de la obra, está muy bien, tiene sus toques de dramáticos, sus toques de comedia también tienen, aunque casi todas las obras de aquí son más para reflexionar y no tanto comedia, pero bueno,
Está muy bien esta obra de la Rida, muy recomendable, no es muy larga, casi todas las obras de este teatro no son muy largas, pero merecen mucho, mucho la pena. Y bueno, pasamos de La Rida, que está muy bien. Decir que La Rida la protagoniza Manuel Galeana junto a otros actores, que están chapó con los actores. Óscar Olmeda, que es el actor que una de las veces, creo que fue el día de la casa de Bernardo Alba, estaba en la entrada y te decía dónde te podías sentar y tal, y muy majete el hombre. O sea, Óscar Olmeda no le conocía, pero es un actor chapó de 10. O sea, muy buen actor. Y pasamos de esta obra a Iban de Blanco y Felices. Ya no vamos a poner, si La Casa de Bernardo Alba es una obra dramática, triste, pues esta ya mucho más, porque habla de un maestro que tiene una especie de orfanato en el que cuida a niños que están huérfanos, junto a otra maestra que van cuidando a los niños, y se desarrolla esta historia en la Alemania de justo antes de la guerra, en toda esa Alemania, ya con el Tercer Reich. Y claro, es un poco dramático como el ya ese orfanato no tiene fondos, el orfanato decir que es de los niños son de origen judío y el que lo lleva es también judío, entonces todo esto conlleva un dramatismo cuando ya empiezan los campos de concentración. Por ejemplo, Óscar Olmeda, el actor, hace de varios personajes, hace de general alemán, hace de un rico judío al que le va a prestar dinero el profesor, que el profesor lo hace Manuel Galeana, pero casi todo el protagonismo lo tiene la profesora de este orfanato, que lo hace Miriam Gas, una muy buena actriz. Y eso destacar, muy buena obra, con puntos muy dramáticos, cómo acaba todo, un poquito triste, pero eso, narrando eso, cómo fue en esa época en el Tercer Reich, esos niños que sufrieron y un poco triste, pero bueno, la obra de Chapó, como prácticamente las otras dos al acabar todo el mundo aplaudiendo. Decir que las tres estaban prácticamente llenas, no cabía nadie, o sea, y estoy hablando en época de pospandemia, o sea, época donde a la gente le daba miedo ir al teatro, un poco cosa absurda, porque era donde menos contagios había, y luego a los bares donde iba todo el mundo sin mascarilla, estaba todo petado, o sea, esto, cosas que uno no entiende, pero bueno, le daba como miedo. Y eso, muy bien esta obra de Iván de Blanco y Felices. Y eso, os recomiendo que ya en breve comenzarán su... Estamos ya en septiembre, si estáis escuchando este podcast cuando se publique. Pues ya en breve empieza la temporada teatral y harán nuevas obras. Hay otras que no he comentado que también las tienen en programa y que no he visto, como El Bosque Oscuro Profundo, Mamá, Baile de Huesos. También tienen obras teatrales para niños por la mañana los domingos, o sea, todo muy recomendable. Y eso, apoyemos los pequeños estudios de teatro. Está muy bien ir a veces a los grandes musicales, las grandes obras, los grandes teatros de la Gambia y todo eso, pero los pequeñitos también hay que apoyarlos porque eh, lo pasan muy mal y les cuesta mucho salir adelante. Así que os aconsejo que vayáis a Estudio 2 de Manuel Galeana. Y bueno, y a todos los teatros que hay por la zona, que hay muchos también que merecen mucho la pena. Mirad en web como Atrápalo o web de como Madrid Teatro, que ahí aconsejan mucho de estos sitios. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.